Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con los de Enfrente, este programa que el Universal y Milenio preparamos para usted. Ya sabe, somos vecinos aquí en el centro y hoy somos vecinos menguados o pues solo de un género. En cuarto menguante o algo así. En cuarto menguante, ¿verdad? Bienvenidos, vecinos. David, buenas noches, Héctor. ¿cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Colegas, Carlos, ¿qué tal, Juan Pablo. Héctor, buenas noches. Nos abandonaron hoy las damas. Nos abandona. Abandonado. Es que estaba difícil aguantar todo el año. Para ellos. Sí, para ellos. Están descansando. Pero fíjense, Bueno. parecemos una paráfrasis televisiva ¿Sí lo vas a decir? del logotipo No, del nuevo no gobierno. empieces a Del nuevo- hacer Tú eso. serías Morelos o No, yo Hidalgo. Morelos porque estoy pelón. No, en el orden. Bueno, En el orden yo soy Lázaro Cárdenas, así que Expropício. pues ponte de pie. Cuádrate. Bueno, mejor entremos en materia, ¿les parece? Esta Sí. semana ha sido como, pues, muy prolija en noticias y en particular con dos temas. Uno que tiene que ver con la seguridad y otro con los errores, las pifias, la política a la que estamos empezando a ver cómo Errores de manejan, dedito. ¿no? Errores de dedo, De dedito. en fin. Que diga mi dedito. ¿Quién empieza? Pues en lo de la seguridad, en lo de la militarización, los comentarios, cierra el año con esta nota. Efectivamente el mando será militar y sobre ellos van a recaer todas las cosas que atañan a la seguridad del país a través de lo de la Guardia. Yo ahí veo dos cosas. Una, el cambio de rumbo, el golpe de timón, que sí se estaba esperando que este cambio de gobierno fuera un cambio de timón, pero es un cambio de timón a todo el discurso de López Obrador. Estaba yo leyendo desde 2011 comentarios en el sentido de que el retiro del ejército tenía que ser inmediato. En 2012 la promesa de que este retiro se haría a los 6 meses de gobierno y un discurso sostenido de que la seguridad tendría que estar en manos de la Policía Federal, que se iba a profesionalizar y que se iba a iniciar el retiro gradual y incesante, tanto del Ejército como de la Marina. Hoy nos enteramos lo que se venían pues perfilando, y es que no habrá tal retiro, sino que por el contrario, el mando será militar, por más que echen el rollo de que el presidente es civil y es el jefe supremo. El mando será militar, el entrenamiento será militar, en instalaciones militares, con pertrechos militares y sorprende porque, pues es, digamos, por ahí leí un tuit que me pareció genial que decía: Calderón sacó al ejército a las calles y López Obrador lo va a meter a la Constitución. Sí, Bien. Juan Pablo. Yo lo que, si me permites, yo también quiero apuntar. No te estaban interrumpiendo. Solo dije yo percibí. Solo dije, caray, porque yo. Parece que no más bien estoy una provocación en de el Juan Pablo. vecindario cibernético me acabo de enterar. Estoy acostumbrado a que me maltrates. Y que me Nunca, interrumpas. nunca. Y además, Entonces, ya. Pero este no era el caso, ¿eh? En días prenavideños. Te perdono. Te de perdono concordia. por si acaso. Cántale la de tú me No, acostumbraste. ya, sigamos. Bueno, a ver, no te distraigas, Juan Pablo. A ver, lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador, porque realmente sí es muy interesante. El marco legal, ayer hay que recordarle a los televidentes, ayer Durazo, el secretario de Seguridad, dijo que si no aprueban la reforma para que se cree la Guardia Nacional, van a regresar el ejército a los cuarteles, Como con una lo que amenaza, es como una especie de un amago, chantaje, claro, amenaza, chantaje. amago, como le quieran llamar. ¿Por qué? Pues claramente hay estados donde no se puede retirar el ejército, como podría ser Tamaulipas. Guerrero, Tamaulipas, en fin. Tamaulipas. Y hoy confirma. Le preguntan a los reporteros, ¿A les quién? dice A Andrés López Manuel Obrador. López Obrador, y responde en el minuto 7:23, responde: sí se retira el ejército porque tenemos que respetar la Constitución
Esto no es el porfiriato. Por eso estamos planteando la reforma de la Constitución, para ya no seguir dándole vuelta y simulando. Ya ves que se hablaba mucho de la Ley de Seguridad Interior, en ese sentido que dejáramos de simular. Analizar las cosas como son, con realismo, vamos a buscar la manera de resolver el problema. Tenemos que respetar la Constitución, entonces es muy curioso porque se echó para atrás la Ley de Seguridad Interior y termina siendo el presidente de la República, que estuvo todo el tiempo en contra de eso, el que, como dice bien que si estorba la Constitución, la cambiamos. Parece, nada más cierro. Está bien, a ver, no hay de otra. Traigo una foto porque aquí el señor siempre es que sí hay de otra, por favor. Déjame decir una cosa. Este es Milenio Puebla. Okay. Ajá, está muy bien. Bueno, qué chula es Puebla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí se ve claramente a la Marina haciendo cateos. La Marina. Hoy en Puebla está haciendo esos cateos. ¿Para qué? Para agarrar huachicoleros. ¿Ayudado de qué? De la autoridad ministerial. Es un hecho. No nos engañemos. Yo creo que está bien. A ver, no entiendo. Espérame, ahí te va. No hay de otra. Sí hay de otra. Hay muchas otras. Déjame cerrarlo. No te me enojes todavía. No, todavía. Entonces, es temprano. Cierra, ¿no? Sí. Para mí, no David, hay pero oportunidad. Tenemos que seguir en esta línea porque claramente en muchos estados hay delitos que no pueden combatir ni las policías municipales ni las policías estatales. Hay que preparar esas policías y mientras tanto no hay de otra. Hay que formar esta Guardia Nacional a través de los policías militares. Eso se viene diciendo desde Calderón. Bueno, yo creo en eso. No, pues se viene diciendo desde Calderón, no se ha profesionalizado las corporaciones, más bien se abandonó. Pero eso es un hecho. Bueno, pero es un hecho. Sí es un hecho. Pero hay muchas opciones. Yo no estoy de acuerdo contigo de que hoy se confirma. Eso ya venía en el plan de paz y seguridad que se presentó. Sí, claro. Lo que está ocurriendo en este momento creo que son dos elementos muy importantes. El hecho de que el secretario de Seguridad, Durazo, salga con este chantaje al Congreso, a los legisladores. Y creo que hay un elemento muy relevante, la oposición que está representando Tatiana Cloutier a este plan. Me parece que dentro de las filas de Morena hay una voz que está diciendo, esto no se prometió en la campaña, para esto no votaron 30 millones de mexicanos por Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es un Pero no entiendo en qué no estamos de acuerdo. En agregado, Mario Delgado dice que se va a modificar que se confirma hoy, no, eso ya se sabía. Lo confirma el presidente hoy. Pero ya se sabía. Bueno, está muy bien, pero a raíz de lo que dice Durazo, sale el presidente a confirmar que van a caminar hacia eso y que si estorba la Constitución se va a cambiar la Constitución. Está confirmando Entonces, lo que está haciendo López Obrador es ir contra todo lo que propuso y contra todo lo que votó la gente, porque la gente no quería más guerra, la gente quería un cambio y lo que viene es la radicalización de la militarización. Yo lo que pregunto y ahora, es si nada van más, a hacer caso a una de las diputadas espérame, que acompañó la un segundo, campaña de hay muchísimos como su coordinador. Hay muchísimos estudios que demuestran que sí hay de otra. ¿Cuál es la otra? Hay otras, muchas otras. ¿Cuál? Bueno, Alejandro López hoy habla de varias. Hay varias. Amnistía Internacional. Pero eso como que es una variante de la misma melodía. No. Y a mí me gustaría... No hay una variante, sí, esto no es una variante de la misma melodía. Creo que puedo demostrar pero lo que queremos, solamente variante. Quisiera agregar esto. Está probada la letalidad de las fuerzas armadas en la calle. Eso está probado y parte de la tragedia de violencia que vive el país está radicado en eso. Hay un estudio de Amnistía Internacional que da cuenta puntual de cómo mientras aumentó el número de policías militares, porque le puedes decir que es policía militar, pero mientras sea policía militar, pues es el ejército. Está probado cómo mientras aumentó el número de policías militares, que creció mucho en este sexenio, aumentó la violencia en las zonas donde actuaron. Como la Marina es mucho más letal que el ejército. Entonces, la variante es que pues puedes crear una guardia basada en la Policía Federal y con un mando civil. Lo que están diciendo es que no. Pero es una opción descartada. Que sí lo va a integrar toda la Policía Federal. Vamos con Marín, que es el primer turno de Marín. No hace eso, ya dijo que lo va a integrar también toda la Policía Federal. Sí, pero el mando va a ser que además no lo ha interrumpido hoy. El mando va a ser militar. Yo estoy oyendo que están muy animados. La Alameda está muy cerca. Allá hay bancas. Allá hace más frío, señor. Ahí está oscuro. Bueno, ilústranos. No, yo creo que este asunto de la militarización virtual o real de la seguridad pública y los problemas que vive la sociedad sobre ese problema es una parte de lo que podemos platicar. La otra son, digamos, las contradicciones, los errores,
los tumbos o los aciertos quizás de López Obrador y de su gobierno. Es evidente que hay una contradicción entre lo dicho anteriormente, desde antes de la campaña por la presidencia, no se diga con los ingredientes que ponía para mí muy desatinados, de que el ejército andaba masacrando y reprimiendo, decía, al pueblo. Se dieron casos. Pero no se ocupaba de eso el ejército. Sí, no. Y él hablaba como si de eso se estuviera ocupando el ejército. Hay una contradicción entre eso, la promesa de regresarlo a los cuarteles y lo que está sucediendo. Pero para mí es explicable lo que está sucediendo. Y si quieren, ya entraríamos en el asunto de los problemas de seguridad. Es decir, yo no tengo mayor... Sí, me parece desatinado que desaparezca la Policía Federal. Me parece absolutamente desatinado. Creo que debiera fortalecérsele, porque es la mejor policía que existe en el país. Y hay ahí gente que trabaja muy bien. Pero él no le tiene confianza a esa policía. La institución menos acusada de violaciones a derechos humanos. Sí. Pero no tengo yo ningún problema con que el mando de la policía la maneje el ejército, por lo que tiene de ingrediente una serie de conceptos como la lealtad, como el honor, como la obediencia y como la formación. Todas las organizaciones de derechos humanos del mundo señalan el riesgo de que el mando de estas cosas quede en manos de militares. Desde luego habrá lealtad, porque si le dicen dispara, pues va a disparar. No lo dudo, pero queremos salir de eso. Pero hay en el mundo corporaciones muy prestigiadas y eficientes en general que son manejadas por el ejército. Claro. Es decir, yo en esa parte no tengo problema. Y aparte el tema de que no se ocupa de los estados libera de responsabilidad de los estados al centralizar el mando militar y no fomenta a las policías locales. Perdón, ¿no? y solo por terminar, problema, pues. Solo por terminar, lo que David, querido David, no alcanza, además, dice, el chantaje del secretario de Seguridad al decir, y si no se aprueba, el ejército vuelve a los cuarteles, solo hago notar que fuiste muy cuidadoso en no decir chantaje, que también hizo esta mañana el presidente de la República, porque lo corroboró. Yo ayer me quedé pensando, ¿sabrá López Obrador lo que está diciendo Durazo? Bueno, lo corroboró. A mí me parece que es un tema tan delicado que López Obrador terminó por entender que los asuntos de seguridad no se manejan desde un escritorio ni desde una plaza pública en un mitin. Se manejan viendo, conociendo las instituciones. Qué lástima que no conoció la Policía Federal. Qué raro que lo conozca 12 años después y con una transición tan larga, etcétera. Pero en fin, ver, bueno, déjame apuntar pues un dato eso ocurrió. Que suma lo que estás diciendo. A ver, ya se dio cuenta, Héctor. Una cosa es ir al ideal y otro entender lo real, decía François Mitterrand, el presidente de Francia. Ya se dio cuenta que necesita la Policía Federal. Ya lo dijo y lo vamos a integrar completita, si es lo que yo entendí que dijo. Si me equivoco, pues bueno, perdón. Entonces, ya entendió que necesita la Policía Federal porque fue el mejor esfuerzo. ¿Cómo necesita las Fuerzas Armadas? Claro. Hubo casos de corrupción. Y hasta las policías locales. Hubo casos de corrupción en la Policía Federal. Y hasta las policías locales. Hubo abusos en la Policía Federal, sí, también en el Ejército. Pero también quiero acotar, porque decía Héctor de Mauleón de la letalidad del Ejército y de la Marina, y es cierto, pero también hay que decirle, aquí llevamos un conteo puntual, que no pasa del 10% de todos los muertos que ha habido en estos dos sexenios anteriores. No pasa de 10% el número de muertes donde participaron las Fuerzas Armadas. Si las comparas con todos, sí, pero si tú miras los enfrentamientos... Pero déjame acabar de dar el dato. El 90% de esos muertos que contamos como ejecuciones dolorosas creo que son entre criminales. Esa es la realidad. Sí, pero creo que es un debate que no deberíamos tener, porque no es un tema de porcentajes. Pero el otro también cuenta. Bueno, pero es importante decirlo, pero la letalidad... El ejército ande matando por ahí, ni la Marina. Esa es una manera de medirlo, pero hay otra. Y es en el número de enfrentamientos que se han dado entre fuerzas federales o fuerzas del orden del gobierno
y grupos armados, Sí. en esos enfrentamientos donde el Es índice letal el de ejército. letalidad Claro, pero es sin duda. tremendo. Sí, Bueno, Pero si les están disparando, pues, ¿qué esperaban? ¿Cómo que esperábamos? Lo que esperábamos, yo creo que lo que la gente votó es que ya se acabara eso. No, pues no se ¿Qué? puede Que se acabar. acabe. No, como Lo que la deseo gente está votó bien. es por un gobierno que tranquilizara las cosas, que las apaciguara. Y lo que está probado históricamente es que manteniendo las cosas en este orden, la violencia va a seguir, los enfrentamientos se van a seguir dando, y la promesa de que van a recibir cursos de derechos humanos, pues es otra cosa Ya que los está han en el aire, recibido porque los han desde el recibido sexenio 6. de Vicente Fox. Pues, Eso- sí, Eso, exactamente. Eso ya va a pasar, Héctor. A mí lo que me parece más importante es la tarea de cabildeo que está haciendo el equipo de Andrés Manuel López Obrador en el Congreso para convencer incluso a sus propios legisladores de que tienen que aprobarle su reforma constitucional. Pues eso también es volvió a haber- lógico, es el Pues ejercicio de la política. Me parece que sí, por eso. Lo que está Le diciendo quiere Héctor dar está sustento Héctor está abordando sobre lo mismo. constitucional a una Hoy hubo otra reunión decisión muy importante que es muy debatible como está ocurriendo en encabezada esta por mesa. Pedro Miguel, el que está llevando el tema del plan de paz y seguridad con los legisladores, y volvió a surgir dentro de esa reunión la oposición de algunos legisladores. Ahora, Bueno, ¿qué- ya lo qué veremos dijo en los próximos Mario días. Delgado, y dijo precisamente vamos a hacer modificaciones porque ya vimos que hay resistencia en grupos sociales que tienen razón en muchas cosas, como esto de la letalidad. A ver, se tienen que dedicar, a propósito de la letalidad. se tienen que dedicar, en mi opinión, a cambiar lo que han estado haciendo, no estar combatiendo la coca, Dijeron que iban a la combatir, amapola, que que iban a- combatan la extorsión y los secuestros. No, que van a combatir con y inteligencia ya. financiera y le Exactamente. recortan, le quitan presupuesto a eso. A ver, Carlos, para cerrar Solo el tema. quiero hacer una acotación a propósito de la letalidad. Son comunes los encuentros, que no enfrentamientos, entre ejército de tierra, por ejemplo, con mis paisanos huachicoleros, y poblaciones casi completas, con mujeres, niñas, ancianos, agrediendo a los convoyes militares, Y y no los hace nada. militares que uno solo podría Acabarlos. exterminar a todos los que tienen enfrente, No les hace los nada. ves aguantando y los otros golpeando los vehículos. Es decir, Con los policías federales también. sí, lo único que quiero decir es que las Fuerzas Armadas no se dedican a tirar al blanco contra criminales ni contra inocentes o yo presuntos coincido. culpables. Bueno. Se dan enfrentamientos y ahí viene el riesgo de la comisión de violación a derechos humanos, Así es. de ejecuciones Claro. sumarias, etcétera. Vamos, si les Pero parece, son las excepciones. al tema que tú apuntaste, que es un poco esto del ejército, esta contradicción que viene desde años atrás a la fecha, se suma a la serie de errores o contradicciones que hemos vivido esta semana. ¿no? Bueno, Sí, la más es otra. notable es Los la errores de de las diciembre se va a llamar. universidades. Pero también la de la iniciativa de la reforma educativa, donde no... La autonomía. Donde hubo ahí El también quitarle errores la autonomía. mecanográficos de dedo, no sé sí, qué. sí. Que es Pero curioso pero- porque pero era en un 2 párrafo semanas. que ya estaba y En 2 simplemente ya semanas. no lo pusieron en la nueva En agosto propuesta, de- pero en- corrigieron, En agosto hombre. de este año se reunieron. Pero- se reunió corrigieron Andrés porque los Manuel cacharon. con los rectores y les prometió que no iba a bajar Por los eso, recursos. y que no iba a bajar qué. Los recursos. Y cuando Ya, se lo por eso recordaron, lo lo echó para recordó atrás. ya y ya rectificó. Yo creo que eso es positivo, hombre. Como También. Marcelo Ebrard, que hoy dice que es un error de Del dedo 90%, también el ¿no? haber quitado presupuesto a los consulados. Bueno, Errores de dedo. están. De dedito, digo yo. Yo en este caso, mira que no he dejado de observar y comentar cosas que son para mí verdaderos gazapos, desatinos del López Obradorismo. Yo creo que lo que pueda corregirse no tiene por qué llevarnos a decir, no sé, están llegando. La mayoría no tiene una práctica política, digamos, no De quiero gobierno, de gobierno. ofenderlos, pero ¿De gobierno? que como institucional o De comillas, civilizada. Todavía ves casos Y al mismo tiempo, como perdón el que te de- interrumpa, per- Carlos, al mismo tiempo están poniendo en la calle a gente que No, tiene 25 ahí años. voy, ahí voy, sí. ahí voy. Entonces ves casos como el bochornoso de Paco Ignacio Taibo o como el de la secretaria de la Función Pública, que dice que es fake news lo que está grabado. en un video pidiendo a la iniciativa privada Que bajen los hacerlo salarios. de recortar salarios. Y luego el tiradero de fuentes de trabajo que, por cierto, hoy está publicado en Milenio, por mí. Pues recuerdo solamente
que así como habrá millones de beneficiados con la nueva política social o la evolución de la política social, que tampoco la inventó este gobierno, ¿sí?, sino la ampliación, hay millones de personas, si tomamos en cuenta las familias, porque solamente de empleados de confianza en el gobierno federal hay alrededor de 270,000, 25,000 de los cuales son de carrera. Pero que no se más están yendo todos, Carlos. Todos los que están corriendo y rebajando salarios, 70%. Como a los empleados de limpieza de la Cámara de Diputados, que les han pagado 130 pesos diarios y les quieren pagar solo 100. Bueno, eso último sí es muy grave. Pero viene es nota que leí en la universidad y le doy crédito, por cierto, porque la nota es de quien la trabaja. Hay documentos. El asunto es que el desastre individual es tumultuario. Cambios en la administración pública que se dieron en el 2000 con la primera llegada de Fox, claro, y en el 2012 con el regreso del PRI. A ellos nunca los corrieron. Esta política de correr gente de la administración comenzó, qué paradoja, con Miguel de la Madrid, quien según López Obrador es con quien se inicia o recrudece eso que le llaman neoliberalismo. El servicio profesional, esta medida es de lo más neoliberal. De carrera nace con el gobierno de Vicente Fox. Ahora vamos a ver si se va a respetar 18 años. Hay 25,000. Al parecer, en algunos casos no. En algunos casos bueno, no. Hay denuncias ya muy claras de que están corriendo a la gente. Ahí me gustaría anotar un tema que cuando el gobierno agarra y apunta a los ministros de la Corte para que se bajen sueldos, también debiera voltear a su propio aparato y ver cómo tiene cientos de miles de trabajadores por honorarios, sin prestaciones. Entonces también tienen que velar un desastre interno, la desigualdad. Ya no, Héctor, hubo un oficio del secretario de Hacienda hace un par de semanas donde se prohibió la contratación de pero trabajadores. Tienes a todos los que ya... En todos los rubros. De hecho, lo que está ocurriendo, hoy ocurrió, en las redes se conoció que en la radio pública están corriendo a la gente, una conductora... Una conductora del 50% del personal, gente a la que le pagan por honorarios de 5 a 10 mil pesos, son los ¿Cómo va a funcionar la radio pública ahora? Claro. Y que se van sin derecho. Como 20 estaciones de radio. Entonces, están en aprietos con eso. Mientras tú tienes una burocracia dorada, que es la del INAI, la del INE, la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que se replica en todos los estados. También yo no le llamaría burocracia dorada. Bueno, mientras tienes estos conductores... La administración pública requiere de gente capacitada y bien pagada. 5,000 pesos. Y hoy los despiden sin un derecho. No, pero también no tienen bono de riesgo, liquidación, aguinaldos. También había excesos, por Dios, lo hemos hablado 10 veces. También había excesos. Conmigo entonces, los excesos tienen que acabar. ¿Cuáles? ¿Los seguros de vida? Todos. Que tuvieran chofer o algo. Pero no estamos hablando de excesos. No estamos hablando de los excesos, estamos hablando del seguro de gastos médicos mayores, los choferes, los asesores, los celulares, las rentas, los viajes, las comidas, todo eso se tiene que acabar. No es Suiza. Cuando Milenio te envía a algún lado a reportear, ¿no te paga viáticos? Te lo pregunto, ¿qué los vas a pagar de tu salario? ¿Qué ejemplos, por Dios santo? Bueno, pues ¿qué ejemplos? Pues, no, es que, en fin, pero el asunto no es lo de los excesos porque hemos estado de acuerdo desde hace meses. El asunto no es ese. El desempleo de tanta gente. El asunto es, como yo lo veo, es poner de patitas en la calle a gente a la que el Estado invirtió para que supiera hacer lo que hace y para que pudiera brindar un gobierno de calidad. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, es desmontar lo que se ha montado. Pero qué padre que lo digan, porque eso se traduce en seres de carne y hueso y en familias. Claro. Repito el ejemplo de una nota publicada por Tu Universal que dice que van a correr, a bajarle como el 30% de su raquítico ingreso a 450 y tantos o 60 y tantos empleados de limpieza. Sí, de 130 pesos. Y de ahí hasta los que ganen más porque quizás lo merecen, porque también la mano de obra y la inteligencia calificada no se puede hacer a machetazos. Tiene un precio. Lo decía Anthony Quinn, hombre, en el anuncio aquel, si las cosas buenas de la vida fueran fáciles, cualquiera las haría. Y hoy alguien de Morena en el Congreso dijo, creo que en el Congreso, si me equivoco, no me equivoco en que es una mujer que milita en Morena, dijo que una cosa es el adelgazamiento del gobierno y la austeridad y otra cosa es caer en la mediocridad. Bueno, voy a agregar en abono de lo que dice el señor Marín, que efectivamente tienen que tener mucho cuidado porque también eso se puede prestar a la corrupción.
Si desmantela o no le da recursos a todo el sistema nacional anticorrupción que se estaba creando, que son instituciones, y cree el señor que porque que él no es corrupto, todos los demás van a dejar de robar con sueldos míseros, pues también está cometiendo un error. Yo lo que digo es que los excesos se deben de acabar y se debe de cuidar la gente de carrera, por decirlo así, que es la que hace que funcione el gobierno como federal. a los diplomáticos, en el caso de los Miren, aquí se da la máxima, permítanme nada más. Volviendo un poco a lo que decía Marín. Si me permites un segundo. Ya estamos se da la máxima, Carlos. pero al revés de que quien generaliza absuelve. Generalizar esta medida es llevar a decenas de miles de personas a una injusticia y una miseria, por cierto, en días Volviendo un poquito a lo que se decía unos minutos antes, si los de arriba, si los visibles, si los secretarios, si los que están a la cabeza de las cosas han cometido esta cauda de errores por inexperiencia, porque les falta oficio y por improvisación, imagínate lo que va a ir pasando hacia abajo cuando va cercenando esto. Imagínate la calidad de gobierno que vas a tener, y en cuanto los ciudadanos lo sientan, cuando tengas que ir a hacer un trámite y te metas en un laberinto infinito, no sé qué va a pasar. Bueno, David, tu conclusión, ya nos vamos. Quisiera cerrar con el tema de las universidades porque hay un factor ahí que me parece que es muy importante. 34 universidades estatales traen un déficit de 1.3 billones pero ese de ya pesos. es otro problema. No, pero tiene que ver con los recursos tiene que de ver las con los universidades. excesos. Y traemos un déficit de tiempo, nos están diciendo por pensiones y jubilaciones. adiós. Las pensiones. Están en quiebra las universidades. Bueno, muy bien, Juan Pablo. Yo Carlos, creo que- Ojalá solamente que lo que viene en los próximos 6 años no sea caer en una administración pública mediocre. Muy bien. Juan Yo Pablo. creo que están aprendiendo lo que estaba diciendo, creo que Héctor o tú, están aprendiendo, van a cometer muchos errores, pero que no sean tan costosos esos errores, y está entendiendo Todavía- que no es lo mismo ir a la Todavía iglesia no que- tenemos un mes. Pues ya, no, ya 19 corrigieron días. el de la inequidad, 19 perdón, días. del tema de la equidad de género. Pero ya nos vamos, ya se acabó el tiempo. Gracias, Feliz Carlos. Navidad. Juan Pablo. Feliz Navidad. Felicidades. Nos vemos, vecinos. Nos vemos en enero. ¿Cuándo nos vemos en Gracias. enero? Hasta enero regresamos. Suspendemos 2 semanas el programa. Se quedan con Azucena Oresti.